Madre mía, esto es complicado. Bueno, aquí colgaremos el vídeo, quitaremos toda esta primera parte y lo dejaremos como que todo fenomenal. Lo importante, todas las noticias del BIL las tenéis aquí, ¿vale? Vais a poder consultarlo, leerlo y tenéis todas las noticias. Y aquí nosotros lo que vamos a contar es lo que vemos más, o pensamos nosotros más importante. ¿Quién estaremos aquí? Hablaremos de la inteligencia artificial, sobre todo únicamente de inteligencia artificial generativa, que es lo que ahora mismo tenemos y que está más en boca de todo el mundo. Tenemos aquí a Celes y a Rodri, y yo que haré lo que buenamente pueda. Entonces, bueno, pues comenzamos. Si quiere pasar, lo más importante. Pasaste una. Lo más importante, yo creo, una de las cosas que más se está dando cada ahora mismo, GPT-4o. Si lo habéis visto los vídeos, la capacidad de interacción, de respuesta. Por ahí mi primo me decía que se había puesto a mi pie y decía, pero ¿cómo es posible que haga esto? O sea, increíble. Entonces, realmente es completamente multimodal. Vamos a poder estar trabajando audio, vídeo, acceso a través de APIs, respuestas en tiempo real. La verdad es que una auténtica pasada. Me lo voy a cambiar porque se hace demasiado, se acopla demasiado. Ese va mal, perfecto, sin problemas. Entonces, realmente todos estos modelos de IA generativa que tenemos, los grandes modelos, ¿no? Los LLMs, son muy importantes y están aquí para quedarse. Y además, esta es una parte importante, ¿vale? Durante todo el evento, lo que iban repitiendo una y otra vez es algo que venimos viendo todo lo que va de mediados del año pasado y de este año. Cada vez que sale un modelo nuevo, lo veíamos con el GPT-4 Turbo, con el GPT-4 Vision, etcétera, siempre incrementamos más la velocidad y disminuimos muchísimo el coste. Hoy día, al principio cuando salió GPT-4, siempre decíamos el GPT-4 es un poco más caro que el GPT-3.5, no lo recomendamos porque el coste se puede desbordar, etcétera. A día de hoy, el GPT-3.5 está regalado, pero es que el GPT-4 y el 4o, que es este que estábamos hablando, está muy económico. De hecho, ya es el baseline a la hora de utilizar un modelo para hacer tareas con estos LLMs. Muy económico y muy rápido, que no tenemos los problemas de timeouts, etcétera. A ver, que sí, que está muy bien, que desde luego nos recomiendan usar el 4o, que es el mejor, que todo lo que tú quieras, que ya está en General Availability, todo eso es verdad, pero la realidad es que solo está disponible en dos regiones que además son de Estados Unidos, lo que puede ocasionar cualquier tipo de problema por temas de legislación, porque no las tenemos todavía en Europa. Entonces, sí, está, pero poquito, digamos. Hombre, poco a poco irá llegando, ¿no? Pero es verdad que... Claro, si estás en Latinoamérica o en Estados Unidos, es fantástico, porque lo tienes en regiones de Estados Unidos. Si estás en Europa y es una aplicación que no utiliza información personal, no pasa nada, pero ya si empiezas a trabajar con información sensible... La GDPR que tenemos aquí, la legislación y todo esto... Es la más estricta, simplemente es la más estricta. Puede ser muy complicado el arriesgarse a utilizarlo más allá de hacer alguna prueba, como digo, voy a cacharrear con ello. Todavía para usuarios, hasta que no venga a Francia o a alguna de estas regiones que suelen traer los modelos nuevos, yo creo que va a ser complicado que tengamos aquí un boom importante con esto. El problema además es que sí, sabemos que en algún momento llegarán a regiones aquí, llegarán cada vez a más regiones, pero la realidad es que no tenemos fecha. Entonces ahora mismo está todo un poco en el aire. Sí que han dado el boom, sí que nos dicen aquí está, podéis usarlo, pero siempre tenemos los peros y el problema es que no podemos dar ahora mismo a nuestros clientes una respuesta de sí, esto es lo mejor y va a estar disponible aquí en la fecha tal. No lo sabemos. Al menos en la BIL todavía no lo han dicho. A ver qué dicen. Todavía no se sabe. Pero sí es verdad que no todo es estos grandes modelos GPT. Hay un montón de modelos que tenemos disponibles ya ahora mismo para poder trabajar con ellos y muchos más que van a venir, que anunciaron, o sea, la verdad es que es increíble el marketplace que vamos a tener de poder elegir modelos, que es algo brutal. Ahora lo que vamos a tener que hacer es un curso específico de a ver qué modelo necesitamos para cada escenario. Ese yo creo que va a ser el quid de la cuestión. ¿Y dónde va a estar el entender exactamente cuál es el mejor modelo para cada una de las tareas que necesitan los clientes? Esa va a ser la parte, ese es el reto que va a venir en lo que queda de este año y lo que serán los próximos años, es saber qué modelo te recomiendo en base a lo que necesitas, en base a tu presupuesto, en base a cuál es tu caso de uso en concreto,
¿vale? Creo que lo tienes en la siguiente Sí, slide. sí, ahora lo vemos, ¿no? Pero fijaros, estos son los nuevos que ha sacado Microsoft, que son los suyos, el Phi 3, que tienen distintos sabores, el pequeño, el mediano, mini, 4K. O sea, tienen un montón de modelos de SLMs para poder trabajar con ellos. Y lo que decíamos, lo importante es esto. O sea, que realmente, lo decía antes Rodri, el 3.5, que realmente es algo que estamos, yo creo que casi todos los clientes lo están utilizando. Y mira dónde está el Phi. No, lo iba a poner con esto, fíjate, acá está el 3.5 y mira dónde está el Phi 3 Mini. Está apenas un poquito por debajo a nivel de lo que es la capacidad del modelo, pero mira a nivel de lo que es el coste, que más alejado es más barato. O sea, cuanto más para aquí, mucho más barato. Cuanto más arriba, mejor. Más poderoso. Pero ahí estoy de acuerdo. Lo quiero decir, mejor, como pone, better es mejor. Pero yo no estoy de acuerdo. O sea, más grande no quiere decir mejor. Hay ciertas funcionalidades o ciertas necesidades que con modelos pequeños, podríamos decir, o mucho más pequeños, van a cubrir todas nuestras necesidades. Entonces tenemos que buscar el ideal. Lo importante es cuanto más se ajusten, por ejemplo, con un Phi, un tema como antes comentábamos, un tema de resumen, de extraer algún tipo de información, algo así, de un texto y tal, te lo va a cubrir perfectamente sin necesidad de que te vayas a un modelo mucho más grande. Es como lo que yo decía antes, matar moscas a cañonazos. Si tu escenario lo que requiere es poca cosa, tira mejor de este tipo de modelos que son pequeñitos, son ligeros, son rápidos y sobre todo son un poquito más económicos, que cuando haces un uso ya muy extensivo de ese tipo de modelos, por supuesto el tema económico empieza a notarse y empieza a ser fundamental. Y aparte de estos modelos, muchos de ellos tenemos la capacidad de poder instalarlo en dispositivos, en Edge o en cualquier otro sitio. Tiene que ser en dispositivos especiales, pero bueno, ya no tienen por qué ser ejecutados en los grandes TPDs de Microsoft, Google o el que sea, sino que podemos, o sobre todo, instalarlo a lo mejor dentro de el entorno de nuestra aplicación, más o menos, donde estamos trabajando. Es que lo habían anunciado local. que ya tienen acuerdos marcos con AMD, con Intel, con Nvidia, para producir los nuevos chips de tipo NPUs. Sabes que tenemos los CPUs, los GPUs, y ahora tendremos los NPUs. Ya hay en el mercado algunos silicios que tienen NPUs, pero ahora vamos a ver la explosión donde vas a ver que tu ordenador tiene un NPU dedicado. La propia gente de Nvidia te dirá, en mi CPU tengo tantas unidades de NPUs. Y estos señores, los Phi 3, justamente una de las ventajas que tienen es que pueden ejecutarse en nuestros ordenadores locales aprovechándose de esas capacidades de NPU. Y de hecho van a venir un conjunto de aplicaciones, lo habían anunciado durante la build, un conjunto de aplicaciones que de sus versiones más recientes ya empezarán a utilizar este tipo de modelos dentro de su código fuente para aprovecharse de esas capacidades de NPUs. Yo, por ejemplo, en mi canal de YouTube edito con una aplicación que se llama DaVinci Resolve. La versión 19, que ahora está en beta, pero que vendrá dentro de poco, utilizará de manera nativa NPUs que tú tengas en tu máquina y por debajo está usando uno de estos modelos pequeños. Efectivamente. Entonces, es el chip que hay que hacerles cambiar a muchos clientes. Yo quiero utilizar el GPT-4 o el 3. Oye, hay otras muchas opciones o soluciones para tu problema. Entonces, yo creo que esto es bastante importante el tenerlo en cuenta y explicárselo a los clientes. Y efectivamente, dentro del área de esa cantidad de modelos que hay, tenemos que hablar de la gente de Hugging Face. Hugging Face es algo de lo que yo creo que particularmente hablamos muy poco, que es un repositorio, un partner de Microsoft muy importante, donde tienes cientos y cientos y cientos de modelos que puedes ejecutar en tu máquina local, que también puedes desplegar en la nube, que puedes integrar con diferentes librerías. Por ejemplo, yo soy súper fan de Semantic Kernel, y Semantic Kernel en su sesión fue un poquito muy parecida a las que hemos visto a lo largo del año, pero había una parte especial donde te contaban cómo te puedes integrar con Hugging Face, cómo traerte diferentes modelos. Y en el mundo académico, por ejemplo, Hugging Face tiene muchísimo peso, porque aquí es donde los estudiantes pueden poner modelos que se pueden probar o que después se pueden utilizar a nivel comercial. Yo creo que el problema está que muchas veces a lo mejor la gente entra a través de hacer OpenAI y lo que se encuentran son los modelos de OpenAI que es lo típico. Y familia. Pero ese chip lo tenemos que cambiar. Ahora nuestra primera iniciativa tiene que ser entrar al iStudio. En el iStudio ya en la primera pantalla ya sí que vamos a encontrar más tipos de modelos. Esto lo tenéis o en el Marketplace de Azure ML, ¿vale? A la izquierda arriba tenéis el Marketplace y ahí tenéis un montón de modelos que podéis desplegaros y utilizaros, con estos que estamos viendo aquí y los que vendrán, o a través de Azure iStudio, que es la nueva herramienta que lo englobará todo. Luego hablaremos de ella. Entonces ahí también lo vais a tener y podéis acceder a todo este conjunto de modelos que están apareciendo y que nos van a llegar. Y bajo dentro de ese mismo esquema, a mí me gustaría resaltar es este señor, el AI Toolkit for Visual Studio Code.
Es una extensión del Visual Studio Code que ya está disponible, es completamente gratuita y lo que nos ofrece es un montón de herramientas dentro de lo que es el entorno del Visual Studio Code para desde aquí mismo poder, por ejemplo, descargarnos un modelo como el Mistral o los Phi 3, poderlo integrar en nuestro código, poderlo testear dentro del entorno del Visual Studio Code, poder hacer tareas de LLMOps con lo que estamos aquí trabajando. Nos da un montón de facilidades a la hora de crear una aplicación o un servicio que utilice inteligencia artificial. Y lo mejor de todo es que está en el Visual Studio Code, con lo cual lo puedo hacer en Windows, en Linux, en Mac, en lo que yo quiera. Es una plataforma, Visual Studio Code es una plataforma bestial porque vas metiendo un montón de plugins. Luego veremos también la parte de Prompty, que también lo tienes integrado para trabajar con ello. PromptFlow, o sea, es brutal. O sea, la cantidad de plugins es una herramienta de desarrollo, pero yo creo que al final es un punto centralizador de un montón de cosas. Y para mí lo más importante es lo que dice aquí, es un toolkit. O sea, la parte, habitualmente cuando trabajamos con este tipo de cosas, no solo tienes que pensar en el código que tú estás desarrollando o la manera en la que tú te estás integrando, sino cómo lo vas a distribuir, cómo lo vas a gestionar, cuál va a ser el ciclo de vida, toda la parte de integración continua, despliegue continuo, todo eso con esta herramienta lo consigues. Entonces han logrado integrar en un único paquete todo lo que vamos a necesitar para poder trabajar con más modelos más allá de los de OpenAI. Sí. Y luego otra cosa que a mí me parece muy interesante, en mi rol de arquitecto, muchas veces tenemos que lidiar con las limitaciones que tiene OpenAI. OpenAI tiene limitaciones de los números de tokens que tú puedes consumir por minuto, tiene limitaciones cuando utilizamos los grandes modelos, como el GPT-4, tienes también limitaciones de cuántas veces por minuto puedes llamarlo, aunque no te hayas consumido los tokens. Entonces, ¿qué pasa? Que teníamos que caer a soluciones creativas que fueran por el código o con otras herramientas de Azure, como era el API Management, para hacer balanceadores de carga, para hacer limitadores de tokens, etc. Claro, Micro agarró y dijo, oye, pero yo te puedo proporcionar esto, y lo que han hecho es agregar una nueva serie de políticas o capacidades dentro del API Management, de las cuales varias son específicas para Azure OpenAI, que nos van a permitir, por ejemplo, sacar trazas de los consumos, limitación de tokens por algún contador específico, una suscripción, un departamento, una persona, o incluso políticas que ya no son propias para OpenAI, pero que podemos utilizar para generar, por ejemplo, un balanceo de carga, que es, yo puedo aprovisionar lo que decíamos del GPT-4o, pues yo lo quiero utilizar y lo tengo en 3 regiones de Estados Unidos, pero ¿qué pasa si me como los tokens? Con un balanceador de carga, pues puedo ir a la región 1, luego la 2, luego la 3. Puedes ir cambiando y puedes ir saltando, porque la solución que te dan desde Microsoft es la opción de las PTUs. Correcto. Pero muchas veces estas PTUs, si tienes un consumo distribuido a lo largo del día, pues bueno, pues puedes encontrar una baseline, algo básico que puedes utilizar por PTUs que a lo mejor te sale rentable. Pero claro, PTUs para si tienes solamente un consumo muy alto, modelos, por ejemplo, ejecuciones batch de procesamiento de llamadas de un call center, a lo mejor tienes mucho consumo de 3 a 5 de la mañana, las PTUs no se adaptan. Correcto, eso es muy importante. De hecho, la slide lo pone aquí, PTUs y Pay as you go. Y lo que se está recomendando a nivel arquitectónico es que tú tengas una PTU para la carga continua, pero para esos picos, si la PTU llega a colapsar, que tú puedas pasar parte de la carga de trabajo a instancias de Pay as you go. ¿Cómo lo haces de manera automática? Un balanceador de carga. Y el API Management en este aspecto es la herramienta perfecta para eso. Sí, es como hay que montar eso, las recomendaciones de la parte de Microsoft para trabajar aquí. Aquí tenemos Asearch, que aquí Celes es una fanática. Sí, reconozco que a mí esta herramienta la verdad es que me encanta. Recientemente, quizá gracias sobre todo a la parte de inteligencia artificial, se ha convertido casi en una parte súper clave porque es lo que nos va a permitir trabajar sobre todo con el patrón RAG y con eso tener información nuestra para luego poder ser consumida pues, a través de un LLM, consumir nuestra propia información. Lo más espectacular para mi gusto que han hecho con Azure Search y que lo han publicitado aquí en el Build es que lo han mejorado en todos los sentidos. Lo han mejorado a nivel de capacidad, a nivel de todo, de tamaños, todas las tiers, desde las más básicas hasta las más avanzadas, todas se han mejorado, pero no han incrementado ni un solo precio. Es decir, ahora estamos hablando de que antes, por ejemplo, una de las cosas que yo más me fijo es en la Tier Basic, que es quizá la que todos utilizamos para hacer pruebas. La Tier Basic, para quien no lo sepa, costaba como unos $70 o algo así. Todos lo usamos para hacer pruebas y estamos hablando de que antes, pues una cosa muy, muy evidente, por ejemplo, que antes teníamos una capacidad en nuestro índice de 2 GB y acabamos de pasar a 45. No es que estemos hablando de que hemos doblado, triplicado, no, o sea, es que estamos haciendo un crecimiento bestial, totalmente brutal. Es capacidad expandida, no es duplicar o triplicar, lo hemos aumentado. Sí.
y todo por el mismo precio. O sea, es como gracias Microsoft, porque la realidad es que esto en las tallas más grandes es especialmente costoso. Así que ahora tener por el mismo precio. Es que yo creo que algo tumba la así, competencia, no hay ninguno que tenga estas capacidades de research, tanto a nivel de temas de embeddings, tema de búsqueda semántica con el PM25 que decíamos antes con Lucene y todo Keywords. esto de ranking. Podrías decir que lo que es tema Semántica. de búsquedas, de lo que es búsquedas híbridas, sí existen en el mercado ciertos competidores que pueden ser fuertes. Pero que te lo unifiquen. Y que te lo unifican, pero no ahí, en la parte de capacidad. O sea, tú puedes tener una aplicación como Pinecode, Wavy o Quadrant que te ofrecen esas capacidades, pero no esas capacidades de almacenamiento y probablemente no las velocidades. O sea, te puedo ofrecer la funcionalidad, pero no vas a poder competir en esos niveles de velocidad o de capacidad. De costes, de todo. O sea, Ahí es donde ganas. Por eso digo que tumba la competencia. O sea, es que esto es... A nivel de, al fin y al cabo, Azure Search se basa en vectores, y una de las cosas más llamativas es que si os fijáis de lo que teníamos antes, en los límites de los vectores que teníamos antes a lo que tenemos ahora, es que mirad, o sea, las diferencias son absolutamente abrumadoras, ¿no? Y todo se debe, pues, que ahora por el Large Embeddings, que ahora se va a permitir, que es lo que estábamos hablando. ¿Cuál es la motivación de aumentar esos tamaños? Si nosotros hacemos aplicaciones RAG utilizando el Azure AI Search como una base de datos vectorial, ahí estamos almacenando dos datos. Por un lado, el texto, que va a servirnos de contexto, claro, que eso nos ocupa mucho. Por otro lado, el vector. Pero luego el vector. Y los metadatos, que tampoco es mucho, pero al final están ahí. Pero te da la vida. O sea, que muchas veces la gente, o con clientes, no, ya almaceno el vector. Es que hay mucho más. Necesitas aparte mucho más aparte del vector. Metadato, el propio texto, por ejemplo, preguntas asociadas a ese texto que estás almacenando, potenciales preguntas. O sea, sí, para desambiguación y lo que sea. Claro, cada vez vamos añadiendo más cosas y más complejidad para poder dar solución a los problemas de los clientes. Entonces yo creo que esto es completamente necesario, porque además estamos creciendo en dos líneas. Por un lado, hacia arriba, que es esto, oye, vamos a tener muchísima más capacidad, pero también estamos reduciendo hacia abajo. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora mismo estos conceptos de cuantización era algo que se utilizaba en los modelos de inteligencia artificial, de Machine Learning, en el que te reducía, en lugar de trabajar con coma flotante, que son 4 bytes, te lo reducen a 1. Entonces trabajas en modo enteros. ¿Qué ventaja tiene esto? La aritmética es mucho más sencilla. A nivel computacional va mucho más rápido. Claro, porque se necesitan GPUs por el tema del punto flotante. Efectivamente, reduces el tamaño por 4. La velocidad la duplicas, si no más. Entonces, el tamaño evidentemente que ocupa es mucho menor. Entonces, aquí estás ganando mucho. Y todos los tiempos que tú puedas ir recortando, porque no olvidemos que una arquitectura RAG son muchas partes las que estás haciendo trabajar juntos. Entonces, no todo es reducir los tiempos de respuesta del LLM, que también, sino que tienes que intentar reducir los tiempos de respuesta de cada una de las partes para que vaya más rápido. Entonces, este es el primer paso, el más normal. Pero el increíble desde mi punto de vista es este, que se está trabajando ya en cuantizaciones binarias, es decir, 0 y 1. Y además, entre ceros y 1, o sea... Y además sin perder accuracy, precisión. Más sin perder precisión, porque una de las cosas que están comentando en la BIL es que en las pruebas que estaban haciendo estaban encontrando que tenían un 90% o incluso 95%, no tenían pérdida. O sea, estamos vectorizando un montón de información, pero no estamos perdiendo información. Es como estamos comprimiendo al máximo, estamos sacando todo el partido posible, va a ser mucho más rápido a nivel de búsqueda, pero no estamos perdiendo la precisión. Es que imaginaros, el ADA normal son vectores de 1536 posiciones. 1536 por 4 bytes, porque estamos en la aritmética de coma flotante, por 8. Haces esa multiplicación y es lo que te ocupa realmente en bytes. Y con esto pasas a que te ocupa 1536 bits. O sea, la reducción es brutal. Por eso digo, creces por un lado con la capacidad que te da por la parte de Microsoft, pero también con esto reduces las necesidades de almacenamiento, cómputo, etc. Entonces, a mí me parece esto la verdad que bastante En el momento que te pones con el patrón RAG, ya estamos reduciendo. Por un lado, los nuevos modelos nos están dando la oportunidad de que cada vez son más rápidos. Y por otro lado, gracias a estas opciones que nos están dando nuevos, las búsquedas son cada vez más rápidas. Por lo tanto, cuando combinamos las dos cosas, estamos teniendo cada vez respuestas más rápidas. Pero es que eso es muy importante. Yo creo que piensen lo siguiente. En mi línea de trabajo, por ejemplo, yo tengo que hacer clientes que están en Teams. Teams tiene un detalle.
que cualquier cosa que tarde más de 100 segundos te genera un timeout y ya no puedes recibir el mensaje, ¿vale? Y tú tienes cientos de piezas, tienes el propio Teams que manda un mensaje, que se manda a un componente de Azure, que se lo manda al otro, hasta que llegas al LLM, que mandas al AI Search, y así vas sumando segundos. Vas sumando que te van mucho. matando. Todo esto, que en el fondo algunas personas pueden decir son microoptimizaciones, estás ganando segundos que te van a permitir hacer tareas más complejas, pues te lo va a pedir el público, y romper ese límite de los timeouts que te imponen. Antes de que más complejas es empezar a dar respuestas en tiempo razonable, porque muchas veces si tienes problemas de que los clientes se quejan, es que todavía es un poco lento. Y es verdad, porque a veces que te dan porque hacen el streaming, el hecho de que el propio ChatGPT o el propio Copilot, cuando tú le preguntas algo, te empiezan a escribir, no te han determinado de la respuesta, probablemente ni te han dado la respuesta, pero ya están escribiendo. Sí. Es el golpe psicológico de que tú pienses que ya te está contestando. Pero aún así tú estás esperando a que termine de escribir. Hasta que no termina de escribírtelo todo, realmente no acaba. Entonces con esto pues vas reduciendo y vas consiguiendo que vaya todo mucho más rápido. Entonces a mí esta parte me parece la verdad que bastante interesante. Y bueno, esta es una de mis partes favoritas que han añadido en iSearch, y es la capacidad de comunicación y obtener los datos directamente de OneLake. Las maravillas que tiene OneLake, que eso seguro que luego los compañeros sobre data lo van a comentar, una de las maravillas que tiene OneLake es la parte de los shortcuts, que lo que te permite es conectarte a otras bases de datos o repositorios de datos relacionales o no relacionales, incluso de otras empresas, otras nubes, como puede ser AWS, y lo hace a tiempo real. Pues entonces ahora, cuando estamos enlazando el iSearch al OneLake, estaríamos realizando consultas directamente, pues por ejemplo, a una AWS que esté a la vez enlazado con ese OneLake. El OneLake se convierte en un punto intermedio donde podemos tener un montón de confluencia de datos de muchísimas fuentes y estar consumiendo esos datos con nuestro Azure iSearch, y si además queremos meterle ahí un LLM, pues es que tenemos ya todo un escenario que se ha vuelto mucho más accesible de antes de que tuviéramos esta pieza intermedia que es el OneLake. O sea, tenemos ahora de pronto un montón de potencia de realizar búsquedas mediante simplemente texto, pero a fuentes de datos, pues ya ves, es que OneLake se conecta a muchísimas fuentes de datos, y ahora tenemos esa posibilidad gracias a esta piececita que quizá era un poco la que nos faltaba. Sí, luego nos contarán más eso luego nos contáis más otras más. Nos contarán más sobre eso. Pero vamos, a mí uno de los anuncios que más me gustaron. Vale. Otro de los anuncios que estuvieron comentando es que hay múltiples bases de datos con capacidades de embeddings. Y mucha gente dirá, vale, me están hablando de iSearch, capacidad de embedding. Cosmos DB, capacidad de embedding. PostgreSQL, capacidad de embedding. Vale, ¿yo cuál? Claro, porque aquí el anuncio realmente importante es que ya antes teníamos bases de datos que tenían capacidad vectorial, pero no eran nativas de Azure. Yo, por ejemplo, estaba trabajando con Quadrant, pero claro, tenía que bajarme la imagen de Quadrant, montarla en un Container App o en un Web App for Containers. No es un producto de Azure nativo. Ahora sí lo tengo. Solo tenía el iSearch, ahora tengo un Cosmos DB que ya me ofrece capacidades vectoriales. Tengo un PostgreSQL que también está dentro de Cosmos DB que me ofrece capacidades vectoriales. Claro, lo que tú preguntas, ¿cuál cojo? ¿Cuál es la que me conviene? Porque cada una de ellas tiene diferentes precios. Tiene precios y depende. ¿Cuál es lo que tienes que hacer? Depende de lo que tú necesites. Oye, que yo necesito búsquedas muy potentes, que me empiece a mezclar temas semántico, que me empiece a el re-ranking, ¿no? Esa opción que me ordena las cosas. Pues la opción es iSearch. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tengo mi cliente que utiliza Cosmos? Pues a lo mejor no necesita llevar toda la información o duplicarla. Lo importante es saber un poquito de lo que ya tienes, porque a lo mejor si lo que ya tienes ya incluye algún tipo de este tipo de base de datos, ahora esta base de datos tiene esa capacidad. Ya no tenemos que meter una pieza adicional que se encargue del tema de vectorización. Ya la tenemos ahí directamente integrada. Y lo importante aquí es que si os fijáis en esto, ¿vale? Que tienes el disk ANN. ¿Por qué? Porque cuando empiezas a tener un montón de embeddings en tu base de datos, si tú haces una búsqueda, como digo yo, por fuerza bruta, exhaustivo, ¿no? Pues como se llaman técnicamente, claro, haces una comparación contra todos los embeddings y eso puede llevar mucho tiempo, puede ser muy costoso. Entonces, esas alternativas que tienes para hacer búsquedas aproximadas están dando muy buenos resultados y los tiempos mejoran. De nuevo, subimos para arriba, pero también intentamos reducir por abajo para que vaya todo más rápido. Luego hay que hablar del tema de Postgres, que realmente es un componente que han puesto por encima. Correcto. Aquí puedes tener, a ver, te puede funcionar, te va a valer, pero es una capa que tienes por encima. ¿Eso qué implica? Si metes una capa por encima,
Más te va a llevar un poquito más de latencia, tiempo. más tiempo. Entonces, a lo mejor no te responde tan bien, pero te va a funcionar. Entonces, esto es como la pregunta de consultoría. ¿Y esto cuál cojo? Pues depende. Es que aquí realmente el tema viene es un poco más de... La primera pregunta es, ¿qué tienes hoy día? Mucha gente ya tiene un Cosmos DB. Entonces no te vale la pena decirle, bueno, móntate en una Azure AI Search cuando ya tienes el Cosmos DB para ello. Hay otras empresas que dicen, no, es que yo ya trabajo con Postgres. Hay mucha gente que trabaja con Postgres. Entonces ya quédate con esto. Correcto. Si es algo desde cero, no tienes nada, probablemente yo descartaría Postgres directamente. Y me quedaría ya en averiguar cuáles son las necesidades concretas a corto, mediano y largo plazo de esos datos para decidir si me voy a Azure AI Search, que para mí sería una solución a más largo plazo, o a un Cosmos DB, que sería más bien una solución más inmediata. Porque muchas de las funcionalidades que tienes en iSearch para las búsquedas, la parte semántica o el ranking, tú puedes invocarlas desde afuera. Correcto. Es decir, no son única y, o están única y exclusivamente dentro del search. Tú puedes con Lucent, tú puedes montarlo a nivel de código y vas a poder aplicar la misma funcionalidad que tienes en la parte semántica. El ranking también lo tiene, porque al final es el motor de Bing para ordenación. Entonces, que a lo mejor no te las dan nativamente. Es un tema de matices. Y Claro. cada escenario hay que evaluarlo. Hay que evaluar lo que más le interesa y lo que más le interesa al cliente. Y también a nivel económico. Claro, por eso digo a nivel de clientes todo. Al final Hay que entender que Azure AI Search sí ha aumentado de poder, todo lo que tú quieras, pero sigue siendo de los productos más caros. Más que tienen caros, en el sí. catálogo. Sí. Correcto. Vale, ese es el tema, el prompting. El A mi prompting. padre me decía el otro día que había gente que no lo tenía. Yo había escuchado que había gente que decía que no le gustaba. A mí la verdad es que me parece bastante interesante. A mí me encanta el logotipo. El logotipo mola un montón. Es monísimo. Es como el Clippy, ¿no? Entonces, a ver, normalmente cuando tú vas a trabajar con temas de prompting, tú tienes que definir muchas cosas. ¿Cuál es tu modelo? ¿Cuál es la conexión? ¿Cuántos son los tokens que tienes que ejecutar? Tienes que darle la metaprogramación para decirle cómo tiene que comportarse. O sea, hay un montón de información que tienes que ir dándole. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que muchas veces eso lo tenías montado, en el mejor de los casos, en un properties externo de tu aplicación o en una base de datos y lo ibas recuperando. Entonces, Prompting lo que hace es crear un tipo YAML, más o menos para que lo veáis, en el que toda esa configuración queda de forma externa. Entonces, tú defines la configuración, el tipo de OpenAI, a lo mejor no lo veis desde casa, o desde aquí, el endpoint, el despliegue, máximo de tokens, el contexto, es decir, vas definiendo toda esta información y, como decía Seth, El mensaje del sistema. el mensaje del sistema, lo que decía Seth, toda esa información o toda esa configuración que estaba embebida en las tripas de nuestra aplicación, lo estamos sacando de ahí dentro, lo estamos llevando a un archivo de configuración y lo mejor de todo es que luego nosotros podemos desplegarlo automáticamente o en PromFlow, o en Semantic Kernel, o en LangChain y directamente me lo monta todo por detrás a partir de esto. Entonces esto es súper interesante porque si luego tenemos que cambiar cualquier cosa de nuestra aplicación, solo hay que tocar esto. Es decir, estamos sacando esa programación o esa metaprogramación que teníamos dentro, la estamos sacando fuera. Entonces yo creo que es bastante interesante. Esta imagen me parece muy curiosa, ¿no? No solamente por Prompting, sino a nivel general, cómo tenemos los distintos o las complejidades, ¿no? La orquestación de los distintos frameworks. Abajo, ¿cuál tienes? Pues utilizar una API, un SDK, en el que te lo tienes que currar tú todo. Lo que ha venido Prompting ahora es a rellenar ese hueco, que toda esa configuración, en lugar de estar embebida dentro de nuestro código, lo tenemos en un YAML, como tenemos aquí. Y luego ya según va subiendo PromFlow, que tienes flujos, luego tienes LangChain, Semantic Kernel, el niño de Rodri, luego, bueno, ya va subiendo a la parte de agentes, etcétera, ¿no? Hay cosas que van subiendo. Pero me parece interesante el enfoque por todo lo que puede ofrecer. Otra cosa es que ahora funcione mejor o peor. Hay que evaluarlo. Está empezando. Está la versión 1.0, creo que ha salido hace un mes, ha publicado hace un mes y medio. Es como siempre. Habrá que darle un poco de tiempo, pero para mí la idea tiene mucho potencial y tiene todo el sentido del mundo. Pero no es public preview, no es directamente ya. Sí, está disponible, tú en Git te lo puedes bajar. Es general, ¿no? Sí, Vale. está en GA. Y lo que pasa es que es versión 1. O sea que sí, bueno, es verdad que a lo mejor lo suyo hubiera empezado por una 0.1, no por una versión 1, pero bueno, pero es que no tiene más. Entonces, habrá que darle un poco de tiempo e ir mejorando, supongo, ¿no? Pero para mí la idea de lo que proponen aquí tiene todo el sentido del mundo. Esta es la parte de todo lo que vamos a ver ahora. Claro, todo lo que venimos de mitad del año pasado y parte de este año son las aplicaciones RAG. Pero ya estamos llegando al siguiente nivel de complejidad, que es la gente lo que dice es, no, pero yo ya quiero una inteligencia artificial a la que yo le doy una tarea y ella me devuelva el resultado, no algo muy generalista, sino algo más específico.
o que incluso esa inteligencia artificial, si necesita algo, pueda hablar con otras. Que sea ya el básico de, toma esta tarea, tú encárgate de lo que tengas que hacer, yo me voy y ya luego tú me vuelves a mí con una respuesta. Pero que si esa inteligencia artificial dice, vale, pero yo para hacer tu tarea necesito todo este dato, no te lo pido a ti como usuario, sino que hay alguien al que yo se lo puedo pedir que me dice, no, ahora háblate con este otro o háblate con esta otra persona, etc. Y estamos llegando a lo que conocemos como las arquitecturas de multiagentes. La gente de Autogen lo que han hecho es sacar un framework, lo veíamos en el gráfico anterior, que estaba como en la parte más alta de orquestación. Para que lo vea la gente. Es este verde chiquitito. Entonces, lo que ha hecho la gente de Autogen es simplemente darnos un framework que nos hace mucho más sencillo poder crear esas arquitecturas. Porque, por ejemplo, con Semantic Kernel también las podemos crear. De hecho, todas estas arquitecturas se basan en los asistentes de OpenAI, en el API de Assistant de OpenAI. Porque cada agente en sí es un asistente, un conjunto de un prompt, unas herramientas, una serie de capacidades que pueden hacer, de generar código para poder hacer una tarea o lo que sea y ejecutarlo. Pero entre ellos se tienen que hablar, tiene que haber una jerarquía, tienen que saber a quién comunicarse. Es como un planner, es como la parte de los planners, pero evolucionado, claro, mucho más encaminado. Es mucho más arriba, es un proceso de orquestación mucho más arriba. Si lo pensáis, es como en la vida real. O sea, es una persona, coge el teléfono, pero si no sabe, llama a otra para que le resuelva el problema. O sea, a ver, yo tengo un ejemplo, no con AutoGen, sino con Semantic Kernel, donde tengo dos agentes que utilizan el API hablan entre ellos y discuten. Que hablan entre ellos. Yo como cliente les digo, quiero que me hagas uno es un director creativo y el otro es una persona que te hace copies para redes sociales. Yo soy el usuario y lo que le digo es, le digo a gente que está por encima de ellos, le digo, yo quiero una campaña para hacer mapas a partir de cartones reciclados. Y ese señor dice, vale, ya sé que si esto es lo que tú quieres, se lo tengo que dar a la gente creativo. El agente creativo no sabe hacer copies, dice, vale, pero se lo doy a este otro. Él me hace el copy, se lo devuelve al agente creativo y el agente creativo lo evalúa. Y dice, no es tan divertido, no sé qué, y se lo devuelve. Y están en un rato conversando entre ellos hasta que el agente creativo dice, esto le va a gustar al cliente. Se lo devuelve al que lo llamó y el que lo llamó me lo devuelve a mí. Pero en el intermedio lo que está haciendo es una conversación entre ellos. A las redes adversarias que estaban todo el rato dando vueltas, es lo mismo. Hasta que conseguían una imagen lo suficientemente buena. Esto, claro, cuando ves mi ejemplo, Semantic Kernel hay un montón de código. Esta es la parte interesante de la gente de AutoGen. Están llevando todo esto que parece complejo, que parece muy laborioso, al mundo del low code. Todavía no es no code, son cajitas, todavía hay que meter cosas dentro de las cajitas. Pero es un paso, es un primer paso. Es un paso importante que le va a permitir a la gente, así como nos dijeron durante toda la build, ya puedes crear tu propio copilot, puedes agregarle tus propias extensiones al copilot, cada vez que hacían un copilot era un chupito de café, pues ahora tienes la posibilidad de hacer tus propios multiagentes, ¿vale? Entonces a mí me parece que lo que han propuesto la gente de AutoGen es muy interesante. Sí, la parte yo creo que principal es esta, ¿no? Al final todo se basa en democratizar. Si tú al final toda la tecnología, por muy complicada que sea, la democratizas, es como dicen, no, la magia, o decías, lo que puede ser en el futuro, no sé qué y tal, no es magia, es ciencia. Porque más que no lo entendemos, pues esto es igual. Si tú democratizas todo esto que parece de gurús o de muy no sé qué, y luego al final es configuración y cosas de estas, vas a conseguir democratizarlo y que llegue a mucha más gente. Esa es otra palabra clave que usan, democratizar. Tú para democratizar la tecnología necesitas solo dos factores. Uno, que sea fácil de usar, que sea barato. Lo decían por otro lado, han bajado los precios de los modelos, ergo, son accesibles para cualquier persona. O tenemos que pensar que Microsoft sigue siendo un negocio, entonces cuanto más consigan democratizar y que más llegue a más gente, más van a usar su tecnología. Más barato, y más va a bajar porque en economía de escala, como hay más gente pagando cuanto más uso se le dé a algo, más va a bajar el precio simplemente por eso. Entonces, democratizar, por un lado, tiene ese aspecto quizá más altruista de fantástico porque la tecnología llega a todo el mundo, pero bueno, también tiene un aspecto ahí que es puro negocio, que tampoco lo veo negativo. O sea, ellos hacen su negocio, pero a nosotros nos están ofreciendo unas herramientas muy potentes a un precio muy razonable con el que también podremos desarrollar nuestro negocio de mejor manera. O sea, porque además, yo siempre lo digo, en ese tipo de herramientas hay gente que dice, a los que trabajamos en el sector de la informática, es que nos van a quitar el trabajo. Dice, no, si trabajo tenemos para aburrir. Va a cambiar la manera en la que trabajamos. Claro, digo, no, pero yo me refiero a, hay muchísima gente, o sea, hay tantísimas cosas que hacer, que muchas veces, si tenemos que hacerlo los que nos dedicamos a esto, hay un problema, porque es que no hay gente. Así pasa, es que no hay gente para trabajar, tanto en las empresas buscando por un lado y por el otro. Entonces, como yo digo, la ley de Pareto, o sea, seguramente el 80% de los proyectos se hacen únicamente con el 20% del conocimiento. Si ese 20% de conocimiento lo aunas con unas herramientas apropiadas, van a poder hacerte el 80% de esos proyectos. Y no van a necesitar que a lo mejor perfiles técnicos se pongan a trabajar en ello
Y los técnicos, los frikis, nos pondremos en ese 20% que realmente hay que devanarse en la cabeza para conseguir que eso funcione. Y también es otra manera de que cualquier persona, sin que sea un mega genio o tenga una super carrera o tal, pueda acceder a este tipo de herramientas con un entrenamiento, una curva de... Es lo que hicieron con lo de los copilots, es que cualquier persona de negocio ya puede utilizar de manera aplicada, no de manera de un producto, no es un chat GPT que es generalista, no. Hazlo de manera aplicada a lo que tú sabes y a lo que tú necesitas, constrúyelo acorde a lo que vas a requerir en ese momento, pero que te sea fácil, que no tengas que depender de alguien. Porque, además de la parte de data, hace unos años tú hablabas a los usuarios de negocio, hablo de negocio, de los join, hacer cosas de tal, ese conocimiento del SQL que parecía que lo tenías que ver en sitios en la carrera, en centros, en no sé qué tal. Se burlaba los usuarios de negocio ya lo han asumido. Llegaba gente de negocio y se burlaba de los dedos de, ay, ahí va a presentarnos otro nuevo. Claro, y ahora están acostumbrados a hacerlo y lo hacen normalmente. Entonces, esos conceptos de un left join, right join, todo eso ya forma parte de su vocabulario, porque se ha democratizado y hay herramientas sencillas que les permiten hacer esos join directamente. ¿Para eso hace falta un perfil técnico? Realmente no. Pueden hacerlo perfectamente los usuarios de negocio. Pero bueno, que nos desviamos. Nos estamos yendo de conversación. Y luego nos quedamos sin tiempo. Esta es la joya de la corona. Hacer estudio. La joya de la corona que acaba de salir, que ha pasado ya a GA. Yo creo que es la que va a intentar unificar todo, porque teníamos todo muy separado, teníamos OpenAI por un sitio, ciertas funcionalidades por la parte de AzuleML, teníamos la parte de Responsible AI, toda esa... Cada uno estaba un poco por su parte, por su lado. Los iServices por otro lado, y ahora lo tenemos todo conjunto. Y también el problema que teníamos es que cuando entró OpenAI, como fue muy a lo... A lo bestia. A lo bruto. Sí. Aquí está la inteligencia artificial. Como que casi que nos olvidamos de todo lo que había alrededor. Todo el mundo tenía mucha costumbre, o al menos yo, entrábamos enseguida a la OpenAI Studio, cuando la realidad es que existe un mundo alrededor que también está accesible, pero como que nos costaba más llegar simplemente porque no lo teníamos ahí a simple vista. El objetivo de esta plataforma, porque bueno, es un portal, es unificarlo todo para que de verdad te des cuenta de todo lo que tienes a tu disposición y que no te quedes limitado a los 4 o 5 modelos que están de moda, que son todos de OpenAI o lo que sea. No, porque a lo mejor ese es nuestro objetivo, no es encontrar esos modelos específicos porque no son los que encajan con tu escenario. Pues aquí tienes un montón más. Y no solo modelos, o sea, tienes LLM, SLM, tienes un poquito de todo. Sí. De todo. Entonces, entra y explora. Sí, realmente lo que quise aclarar es que el AI Studio es lo que dice que es un AI Studio, es una herramienta para utilizar de manera agrupada los servicios de Azure. O sea, el Speech Service sigue existiendo, el OpenAI Service sigue existiendo. Simplemente que si lo accedemos desde aquí, es todo coherente. Lo tenemos todo integrado, y una de las partes más importantes, que yo creo que es como siempre un poco la hermanita pobre, la que siempre temas de ella y todo esto, es la IA responsable. Tener en cuenta qué es lo que hacen los modelos, qué no hacen los modelos. Porque aquí hay una cosa importante. En los modelos de Machine Learning tienen mucho cuidado con el bias y no sé qué, no sé cuánto. Estos son modelos probabilísticos. O sea, tú puedes probarlo 100 veces y te funciona bien. A la 101 que no lo pruebas y a la 101 que es con el cliente y te dice cualquier burrada. Correcto. Es cuando decide ponerse a alucinar. Claro, efectivamente. Entonces tienes como, no vamos a entrar mucho en detalle, pero tienes como distintas capas de seguridad para que, como digo yo, no haga burradas el modelo y no empiece a decirte cosas a través del modelo. El safety system para asegurarte que lo tienes un poco como antes del modelo, para que lo que pregunta el usuario o lo que produce el modelo. Claro, o sea, primero lo que pregunta el usuario y lo que luego responde el modelo, que sea coherente, que no tengamos problemas, que no... Pues con este tipo de cosas hay que tener bastante cuidado, ¿no? Entonces, están incluyendo, que yo creo que es importante, toda esta parte de IA responsable, no vamos a entrar mucho porque no tendríamos tiempo, pero de control. Los Red Team, que son los que se encargan de... vamos a intentar machacarlo. Vamos a intentar sacar lo peor del modelo para todo lo peor. No se van a tratar de... No solo que el modelo te genere algo indebido, sino que alguien haga lo que llamamos el jailbreak. Es el poder romper las defensas del modelo. Correcto. Para conseguir que haga algo no necesariamente malicioso, sino contrario a lo que estás esperando que haga el modelo, para poder aprovecharse de esas capacidades que tú tienes allí, ¿vale? Tienes toda la parte de lo que estábamos diciendo de defensa de las personas, porque la inteligencia artificial es una herramienta, pero es una herramienta extremadamente poderosa, así como nos puede hacer mucho bien, puede llegar a hacer mucho mal. Entonces, el Red Team, a mí lo que me ha gustado realmente de todo esto es que han creado un marco de gobierno para la inteligencia artificial, que es algo que todavía las organizaciones no están desarrollando.
Fíjate cómo todo... Está jugando todavía, me están empezando con Recién estamos saliendo de las organizaciones que ya tienen marcos de gobierno para la nube. Y ahora tienen que empezar a meter marco de gobierno para la inteligencia artificial. Pues ya te lo han dado hecho. Ya te lo han dado hecho, yo creo que es bastante importante. Con herramientas y con políticas. O sea, para mí esta parte fundamental es que ya lo tengo hecho, ya no tengo que diseñárselo a una empresa y decirle, usa esto. Correcto. Y la verdad es que funciona ahí bastante bien. E incluso... Creo que te pasaste. Sí, mandarle. Esto. Ahí está. Esta parte es muy importante. Algo que a mí me ocurre mucho con las aplicaciones RAG que yo hago es que los clientes muchas veces te dicen, ok, vale, él me ha contestado, pero ¿cómo sé yo que me ha contestado correctamente? ¿Cómo sé yo que no me ha alucinado, que se me ha ido de lado? Entonces, una de las grandes cosas que tenemos es esta parte de aquí, Quality, donde tenemos Groundness, Coherence, Fluency, donde tenemos toda una serie de pruebas para ver si es verboso cuando contestas, que no es escueto, que realmente la respuesta que me ha dado está basada en el contexto que le he dado. Antes de tener esta herramienta, por lo menos en mi caso, teníamos que utilizar o un producto de terceros, hay uno que se llama TrueLens, que lo estuvimos experimentando por allí, o tenías que tirar de PromptFlow, tenías que abrirte el Azure ML, y borrar un modelo, un no sé qué, y siempre estabas con la duda de, ¿lo hice bien? Entonces, ahora tenemos todo un grupo de profesionales que han creado las herramientas, solo tenemos que darles el uso correcto. Hay que utilizarlas. Yo creo que es muy importante esto porque al final, además, simplemente por nosotros, o sea, si queremos que todo esto evolucione y realmente haya un cambio en el mundo, la gente tiene que confiar en ese tipo de herramientas. Correcto. Esto, la parte de calidad es lo que te va a dar la confianza del resultado. Y la parte de riesgo y seguridad es la de que no vas a estar devolviendo algo que te puede meter en problemas. Que no diga organización, como digo yo. Que no diga una barbaridad. Y la ventaja que ahora tenemos que es que nos ha permitido añadir unas que son custom directamente nosotros. Vamos a configurar eso. Antes habían 4 categorías. Violencia, autolesiones, riesgo, es autolesiones, violencia, contenido sexualizado, contenido de odio o de ser racista y la parte del jailbreak. Entonces, y ahora vas a poder hacer las tuyas propias. Las tuyas propias, porque tú como organización, imagínate que eres un colegio, que eres una entidad educativa, probablemente tú necesites cosas todavía un poco más complejas que esta, o en el mundo financiero, necesites una serie de validaciones que no deberían pasar. Pues ahora te puedes crear estas propias métricas, ¿vale? O mucho más precisas, quiero decir. Si tú a lo mejor, temas de sexual, en entornos a lo mejor médicos, hablar de ciertas cosas, tiene sentido hablar de ellas. Hay que controlarlas, a lo mejor hay que controlarlas de otra forma. Los límites cambian. A nivel de violencia, a lo mejor en un psicólogo, o en la policía, en los cuerpos de seguridad del Estado. Puedes tener ahí que no te vale con estas, el café para todos, como digo yo. Necesitas cosas un poco más laxas o más precisas. Un colegio, a lo mejor en un colegio tienes que definir tus propios niveles. Voy a poner un ejemplo, que esto es real, con la parte de self-harm, ¿no? de autolesiones. ¿no? Pues nosotros estábamos pensando un escenario en el que se le iba a ofrecer un chatbot y tal a una farmacéutica. ¿no? Entonces, una farmacéutica en el que se daba información sobre sus productos, pues, con estudios, con, yo qué sé, hasta los prospectos de los medicamentos, ¿no? Bueno, pues los estudios, una de las cosas que se hace en los fármacos es determinar si ese fármaco es peligroso en ciertas dosis, es peligroso combinado con otros fármacos. Bueno, pues cuando estuvimos evaluando, ¿no? Si ponías, por ejemplo, pues cosas como, ¿cuál es si me tomo 20 paracetamoles me muero? Enseguida saltaba el self-harm. Claro, parecía que me estaba intentando lesionar y realmente no era eso. Es el contexto. Era el contexto. Entonces, ¿ahí qué hicimos? Pues bajamos al máximo, fuimos muy permisivos con el self-harm, pero ¿hasta qué punto? No puedes tampoco no ser permisivo. Entonces, la capacidad de tener ahora algo custom que yo pueda manejar en plan de, bueno, si te hacen ciertas preguntas relacionadas con estos estudios, relacionadas con esta información tal, dilo abiertamente, pero cuidado también y ten un cuidado mínimo de qué te preguntan, porque a lo mejor sí que estamos en ese escenario de autolesiones o lo que sea. Entonces, esto a mí me parece súper interesante, fue una de las cosas que más me llamaron la atención. Y la última para mí, que esto es un poco más de marketing, es la parte de arriba. Que el AI Studio y todo lo que está dentro de él tiene categoría empresarial. Tiene segurización de la data no se utiliza para entrenamiento de los modelos, tus datos no se utilizan para nada, de estos son tuyos, que pertenecen a ti, la propia gente de Microsoft no los puede ver, tienes integraciones con tus propias TNETs, con lo cual puedes tenerlo todo cerrado a tu propia infraestructura,
Y lo mismo que nos ocurre con Azure, que es una plataforma de confianza y es la única plataforma que tiene todas las certificaciones en el mundo de temas de seguridad, de información médica, de privacidad de los datos, etc. Recientemente había obtenido una de ellas, lo estuve leyendo hace poco, que había obtenido una de las más importantes a nivel europeo, la había obtenido y estaba ahí recién incluida, pero hablo de 1 mes o 2 meses. Estamos hablando de una plataforma de inteligencia artificial que cualquier organización tiene que saber que su información, la manera en la que la información viaja, está completamente protegida y nunca se va a utilizar para otro propósito que no sea el que la organización quiere. Correcto. Vale, y ya con esto ya acabamos. Esta demo que fue una pasada. No se oye. Bueno, esto solo a modo de introducción, una de las cosas que también han trabajado mucho es en el iSpeech, que era algo que ya existía pero se ha mejorado enormemente, ha incluido un tema de análisis de conversación, que la verdad es que es muy interesante porque te hace resúmenes, te saca las cosas más importantes. Dios mío. Estamos intentando jugar en las líneas de los micrófonos. Y ahora vais a ver la parte de traducción. Soy yo, sí que estoy hablando, Ya lo sé, pero... Sí, ponlo. Ponlo otra vez. Ya no se oye. No sé. Eso no era. Bueno, Rodri, explícalo porque no... A ver si esté seco. Vale, a ver, este básicamente es una de las principales personas que está detrás del iStudio y lo que hace es una demo en la que él está hablando en inglés y en un momento dado activa el sistema de speech y le va diciendo que le vaya traduciendo en otros idiomas y en tiempo casi real porque el delay entre lo que vemos que mueve sus labios y el audio que escuchamos no llega al segundo. Es flipante. Y él está hablando en inglés, le lee los labios, él está hablando en inglés y de repente estás escuchando una voz en francés, una voz en japonés, una voz en hindi. Que la parte interesante es el uso de lenguajes que no tienen la misma estructura gramatical que Lo de aprender idiomas se acabó. O sea, ya para qué vas a tener que romperte la cabeza, aprender inglés o francés o lo que sea. Ya con estas herramientas... O aprender inglés, o hablamos de situaciones diplomáticas, hablamos del propio mundo empresarial, de que, oye, yo tengo que integrarme con un compañero que está en Suecia y el inglés no es la lengua materna de ninguno de los dos, que él hable en sueco y yo le oiga en español. Yo le hable en español y él me oiga en sueco. Ahora mismo, según anunciaron, estaba para 10 idiomas, que lo tenían bastante bien, pero que poco a poco se irán añadiendo. Sí, esto es... vaya más. Al final eso es cuestión de tiempo y seguro que habrá gente que llegará y dirá, pues es que la traducción que ha hecho de no sé qué no lo hace del todo bien. No nos pongamos pijoteros. Como digo yo, o sea, que es que esto hace El mayor un año no teníamos nada. O sea, creo había que ese es el siguiente reto. Parte de este vídeo hay 2 lenguajes, uno es el hindi y el otro es el japonés. Gramaticalmente no sigue nuestra estructura. Los sujetos, los verbos, todo cambia. no está en el mismo lugar. Él está hablando en inglés, que tiene una estructura parecida a la nuestra. Y en el momento en que él está hablando, está cambiando al hindi o cambiando al japonés y lo está diciendo correctamente. Está prediciendo, está usando inteligencia artificial generativa para, en base a lo que él está diciendo en inglés, predecir qué es lo siguiente que él estaría diciendo en japonés para decirlo. Hay idiomas que cambian. En alemán el verbo va al final y no sé qué. Por ejemplo. En japonés, si no me Entonces, equivoco, ahí es donde también. se queda la boca abierta. Dices, estás adivinando lo que él va a decir para Y que a traducir. lo mejor se equivocan en alguna cosa. A lo mejor, pero es que esto es brutal. Sí. Es brutal. Vale, pues... Yo lo había visto hecho, pero con vídeos como que no es lo mismo, pero estamos hablando de tiempo real. Estuviera Payo aquí, nos mostraría sus 50 ejemplos diferentes de... Sí. Pues nada, con esto ya nosotros acabamos. Entonces, Muchísimas gracias. Duda, muchas gracias a todos. Os lo dejamos luego para el final las preguntas. Perfecto. Sí, vamos a dejar a los compañeros. Bueno, Ana, muchísimas gracias por aceptar a venir aquí. Que la he liado a ella, ya ha estado organizando a toda la gente de José Luis, para poder hacer aquí todas las cosas. Así que nada, salid para afuera, darnos un minuto que damos los micrófonos y seguimos con la otra parte. Está apagado, ¿vale? ¿Quién quiere usar este? No, hay que se recupera de
está. Mira, ya. Ya estamos. Bueno, pues bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias a todos que estáis conectados. Es un placer comentar un poco las novedades que en materia de Fabric y Power BI también tuvimos en el es un gusto para mí estar también acompañada de Mariano. Estoy esquivando los... Donde te deje el Ahí, micro. perfecto. Pues, hola Mariano, ¿qué tal? Mucho gusto a todos, gracias. Pues sí, también, como no, con José Luis Cano, mi compañero, amigo de tantísimas batallas. Así que bueno, aquí vamos a comentaros un poquito rápidamente en materia de datos y en materia de Fabric y Power BI que hemos visto en el vídeo. Gracias Roberto por la invitación y gracias a todos, es un placer estar aquí. Vale, pues Fabric, para los que no lo habéis visto, esto es un gran producto que ha lanzado Microsoft en el BID, ya lo había lanzado antes, pero que la importancia que va a tener en cuanto a la gestión de los datos, sobre todo grandes volúmenes de datos y sobre todo la complejidad tan grande que tenemos nosotros para trabajar los datos. Es decir, la idea es poner en un sitio a funcionar las distintas estructuras, las distintas arquitecturas de datos y que nosotros vayamos a ese sitio a trabajar. Y bueno, pues como vemos hay gran cantidad de elementos integrados. Entonces, ¿querías comentar algo? Básicamente esto es lo que, o la idea de Fabric es unificar las experiencias de cada una de las áreas de trabajo de los datos. Teníamos la parte de ingeniería de datos, donde teníamos que trabajar con las transformaciones, teníamos que generar los modelos de datos, y después estaba la gente de, por ejemplo, Data Science. Bueno, antes estaban como en silos separados, ahora todo está unificado, y creo que la gran magia que tiene Fabric es el One Lake, ¿no? Es decir, una sola copia de los datos para todas las experiencias. Y finalmente, Power BI, que también lo trajimos para este lado, y consume de todos estos artefactos que vamos creando, con lo cual es una solución software as a service. En un solo lugar tengo todas esas experiencias juntas. Creo que eso es lo enriquecedor de esto, y no como en viejas ocasiones teníamos que ir aprovisionando distintos componentes por todos lados para lograr sacar estos productos de datos. Eso es, y además el hecho de tener el dato en un solo sitio nos permite simplificar todo lo que es la gobernanza y toda la parte de seguridad, ¿no? Entonces, aquí hemos ganado bastante. Fenomenal, fenomenal. Bueno, pues empezamos ya con las novedades. Se ha hablado del Real Time Intelligence. ¿Esto a ver qué es? ¿De qué se trata? Porque aquí pone que reúne y mejora Synapse y el Data Activator, que al final estos dos se nos han convertido en el Real Time. Así es. Cuéntanos, ¿y esto qué es? Bueno, es el deseo de todo usuario, ¿no? Quiero mis datos en tiempo real siempre. Bueno, es difícil encontrar el caso, pero bueno, existe. Bueno, como antes decíamos, Fabric lo que hace es tratar de unificar las experiencias. ¿Teníamos ya real time? Sí, ya lo teníamos, con toda la base de datos custo y demás,
que era una de las experiencias, pero también se agregó Data Activator. ¿Qué es Data Activator? Básicamente es un motor de reglas de negocio que me permite disparar, en base a ciertas reglas, acciones dentro de la misma plataforma, o incluso salir de Fabric y, por ejemplo, ir a Power Apps o ir a Teams en base a esas decisiones que puse en esas reglas. Con lo cual, datos en tiempo real más reglas en tiempo real hacen que tomar decisiones en tiempo real. Con lo cual me parece súper interesante. Ahí José seguro va a hablar más en detalle con su demo después. Esto es ir un poquito más allá de las alertas que ya teníamos, ¿no? Correcto. Es decir, es aprovechar el conocimiento en el manejo de alertas Y también con el evolucionar. concepto un poco de low code, ¿no? O sea, bueno, poder definir estas reglas con cajitas, que es bastante interesante, ¿no? Eso es un poco en la línea también que ha comentado el grupo anterior, de democratizar acceso a todas las empresas que tienen esta necesidad, ¿no? Podemos pensar en todas las empresas que tienen dispositivos distribuidos, cajeros automáticos, que tienen cámaras frigoríficas distribuidas por de centros y quieren Vehículos. saber a qué nivel está, vehículos, es decir, todo lo que sea máquinas, dispositivos, que queramos saber algo de lo que está pasando, pues el poder monitorizarlo en tiempo real ahora es realmente, como ya sencillo, de hacerles llegar a todo tipo de empresas de todo tipo de tamaños una solución asequible, ¿no? Y es un poco que yo creo que tiene el éxito esta solución en Fabric. Pues yo creo que podemos pasar a ver una demo, ¿no? De esto. Ahora vamos a ver una demo un poco, antes comentamos esta diapositiva donde se muestra un elemento nuevo que aparece ahora, que es el Real Time Hub, donde vamos a controlar desde ahí todos los artefactos que vamos a tener relacionados con la ingesta de datos, el procesado de esos datos en tiempo real, el análisis, la monitorización y las acciones o esas alertas, esos disparos que vamos a poder convertir en acciones. Pues vamos a hacer ahora una pequeña demo en la cual vamos a entrar en este hub y vamos a hacer un ejemplo, pasar si quieres a la siguiente diapositiva, que está hecho con una Raspberry que tenemos aquí sobre la mesa y tenemos sobre esta Raspberry pinchado sombrero de sensores donde nos mide temperatura, humedad, presión. Bueno, pues vamos a coger y vamos a utilizar, en este caso, un elemento de y lo vamos a mandar directamente a Fabric. En este caso, bueno, hemos utilizado también un elemento de azul y podríamos haberlo hecho sin pasar por este elemento, directamente con una custom app, pero bueno, hemos aprovechado un ejemplo que ya teníamos anterior y directamente lo hemos hecho en Fabric. Entonces, vamos a ver un momento, en este caso, voy a poner el vídeo aquí, espero que se me vea bien. Si no te lo alcanzo. Vale, yo creo que aquí. Estaba abierta. Bueno, abrimos otra vez. Vale, vamos a entrar en Fabric y vamos a ir entrando en cada uno de estos elementos. Si vemos, por ejemplo, el Real Time Hub, pues desde aquí podemos ver qué elementos tenemos creados relacionados con toda la ingesta, procesamiento de esos datos, qué fuentes son y podemos ir creando elementos propios de Fabric asociados a la creación de elementos de Fabric que puedes utilizar para disparar o incluso puedes darlos a un blob storage de Azure para que cada vez que un elemento es modificado, esté borrado, pues nos dispare un evento y podamos hacer cosas con él. Pero también aquí ver qué distintas fuentes tenemos, que como veis podemos coger eventos asociados con bases de datos que no necesariamente
Microsoft, ¿vale? Con modelos de Kafka, con modelos de Google, etc. Vamos a ir a área, bajo en concreto, tenemos la demo y vamos a probar la experiencia. Vamos a ir a este abajo que tenemos, donde he creado un stream, que es como un hub que nos va a permitir capturar todos los eventos que se están produciendo y que nos envían desde distintas fuentes. Vamos a poder procesarlos y enviarlos pues a diferentes. En este caso, lo estamos mandando por un lado al lake, a tablas delta directamente, y por otro lado también lo estamos mandando a una base de datos. Fijaros que aquí estamos leyendo de un hub, pero también podríamos tener una custom app. Directamente a una aplicación que podemos conectar a Fabric y enchufar a nuestro para capturar y luego analizar. Vamos a echar un vistazo a este simulado. ¿Vale? Al portal de Azure. José tiene conectado la demo a las persianas. Ahí vamos a ir. Bueno, pues en este caso tenemos conectada una Raspberry, que es la que está justo encima de la mesa, que bueno, no podemos mover mucho porque tenemos los cables justo, que tiene este sombrero con que está midiendo la presión y la temperatura, y que podemos ver desde aquí esta Raspberry. Que está enviando la temperatura de la sala, como veis, el creador marca, tiene el propio calor del lo que hace que mira por un poco por encima. Aquí yo creo que no estamos un poquito más fresquito. Podemos soplar a ver si baja. Ahí habrá bajado un gradito. Bueno, 3 graditos. Claro. Ha bajado ahí 3 graditos. ¿Vale? Y esto lo está mandando cada 3 segundos, está configurado para que lo vaya mandando. Obviamente, solamente es un dispositivo. Esto está pensado para la captura de millones de eventos por segundo de los dispositivos, y precisamente el IoT Hub lo que hace es que nos optimiza toda esta datos. Esto vamos a ver cómo lo a nuestro Fabric. Y podemos verlo, por ejemplo, porque está consumiendo directamente esas bases de datos. Vamos antes a las bases de datos. La base de datos, aquí la tabla está juntando sus datos. Pues, tenemos algunos datos que podemos consultar con la consulta que tenemos en KQL, nos dice pues cuántos eventos, me liste los eventos el último día, ¿no? Y estas consultas las podemos ir guardando como una KQL query set, todas quedan recogidas en este objeto que podemos considerar como nuestro. Aquellos que están acostumbrados a trabajar con SQL, pues como SQL Management Studio, justo, ¿no? Es justo. Aquellos que ya trabajan con Log Analytics, con están acostumbrados a trabajar, que precisamente está orientado a está muy relacionado con la telemetría. Estas queries que tenemos aquí las podemos ejecutar desde este entorno, sin a ser el SQL Management Studio, pero para las consultas en tiempo real, ¿no?
podemos ejecutar la cuenta. Ya ha cambiado, como veis. Vamos a ejecutar. A veces tarda un poquito en actualizar, ¿no? Vamos a ir viendo ahora qué hemos hecho con Power BI, que como veis podemos desde aquí. Podemos dar un informe de aquí. Con la consulta que hemos dejado desde aquí, pero a toda la tabla tenemos aquí ya. Vamos a consultar. Bien, fijaros, este informe está consultando directamente a la tabla. ¿Veis? De la base de datos. Y en este caso hemos para que nos muestre la información en el último minuto. Donde, como veis, cuando hemos soplado, pues ha bajado la temperatura desde a 3 minutos. Luego, pues sigue su camino subiendo. Vale, más cositas que esto es básicamente la parte de... No sé si tenéis un... ¿Sí? ¿Verdad? La presentación. Y vamos a la parte de habilidad. Bueno, pues si quieres, aquí te pone las cámaras, ¿verdad? Bueno, pues hemos visto un ejemplo de uso de de real time. Desde luego, Mario sabrá aburrir tantísimos, por ejemplo, como en fin, que bueno, que ya está, que se puede usar, que se puede hacer uso de estas novedades. Lo único, bueno, lógicamente, cuidado con el consumo, ¿no? Estamos ahí pues, con el tiempo que le dedicamos a ese consumo, que bueno, habrá caja, digo yo. ¿Es caro? No, es que depende de lo que vayamos a consumir. Claro, respuesta de consultor, ya sabemos, depende como siempre. Pero bueno, sí que tenerlo en cuenta, no tenerlo enchufado para algo que no vamos a estar pendiente, utilizar la herramienta, utilizar las novedades y utilizar los beneficios en su justa medida. Dejemos los servicios que más de dos ha tenido que pasar por cada fin de mes diciendo, cachis, que no lo pagué. ¿Sí? Sí. Pues vamos a hablar de otra cosa muy interesante que se ha integrado también. Y bueno, muchos somos desarrolladores y nos interesa también la tripa, ¿no? Y entonces, bueno, pues tenemos esta API que ha sido anunciada, que va a ser una capa de acceso a datos para realizar consultas rápidas utilizando un lenguaje de consulta simple. Ya sabemos que todo lo que es sencillo, que al final no lo es tanto, pero bueno, vamos a tomarles la palabra y a ver qué es lo que hacemos, qué pasos vamos a seguir con esto. Pues seleccionamos el origen de datos, como solemos hacer en cualquier ETL que vayamos a trabajar, indicamos dentro del origen de datos, en dependencia de cómo sea, qué objetos concretos vamos a traernos. Importantísimo, relaciones entre los campos para poder hacer esa correspondencia. Y bueno, pues ya está, a consultar. Dicho y hecho, ¿a que sí, Mariano? Bueno, es bastante fácil. Ahora vamos a verlo en la demo, pero creo que esta novedad, que esto sí fue anunciado en el build, es como decir, bueno, todo lo que mis artefactos que están en Fabric, ya sea Warehouse, Lakehouse o cualquiera de estos artefactos de datos, no todo tiene que terminar en un reporte de Power BI, sino que también es una manera más de poder conectar, ¿sí?, mis datos o mis artefactos de datos a las aplicaciones. Y lo hicieron de una manera bastante simple y elegante, con bastantes clics,
Así que ahora se los mostramos en una demo para que lo veamos. Vamos a hacer el switch de... Venga. Que no se rompa nada. No se rompa nada. Vale. El momento clave en el que desenchufamos uno y enchufamos el otro. A ver. Tenemos que pasarlo. Vale, tienes que compartir. Estoy duplicando, pero no sale. Vamos a probar. Directamente. Vamos a echar mil de esto. Perfecto. Ahí está, ya he recogido. Vale, estamos viendo la de... Tienes que compartir eso para que... Es que no estoy en Teams. Vale, tienes la... Estaba en Telegram. Vamos conectando. Sé que salía directo con el... por correo. Desactívate desde los cambios. ¿No conseguís compartir? ¿Estás dentro de la reunión? ¿No? ¿Dónde me lo enviaste? Pues vosotros creo que no os lo mandé con el ARR. Ah. ¿Una cita? Ahí no me Estamos intentando compartir. Vamos a ver. Ya se va viendo Mariano. Bien. Correos. Fenomenal. Estamos de vuelta. Qué grande. Bueno, muy bien. Vamos a APIs. Vamos a ver. Ahora sí. ¿Ahora? Perdido ahora. Bueno, bien. Entonces, estamos en la experiencia de usuario de ingeniería de datos. ¿Sí? Y apareció este icono aquí que es API para GraphQL. Vamos a darle clic. No soy desarrollador, soy administrador de base de datos, ¿no? Ok, me está pidiendo que cambie a Premium.
Me va a pedir un nombre para esta API. Entonces, lo que comentaba Ana al principio, o sea, lo primero que tengo que decir es conectarme a una fuente de datos. ¿Qué fuente de datos puede ser? Todo lo que yo tenga, obviamente con mis permisos dentro de Fabric, y todos los artefactos a los que yo tenga acceso. Pueden ser warehouse, lakehouse, y básicamente todo lo que me ofrezca un endpoint de conexión, ¿sí?, al exterior. Bueno, yo lo puedo tomar con esta API. Vamos a elegir el Analytic Endpoint de nuestro lakehouse. Y le voy a dar conectar. Entonces, en este momento me va a mostrar todas mis tablas que tenga en este artefacto de Lakehouse, y yo voy a poder seleccionar todas aquellas tablas que quiero que esta API exponga a mis aplicaciones. Aquí están todas estas tablas, por ejemplo. Vamos a elegir fecha, ventas. Me va a hacer un preview, obviamente, de los datos. Sí, esta era la parte que yo decía, elegir los elementos dentro del contenedor que quieras traerte. Entonces, yo voy a poder tener una previsualización de qué datos estoy incluyendo, ¿sí?, y lo cargo, ¿sí?, a la estructura de graph. Entonces, esto es lo que es el explorador del esquema. Básicamente, esta API ya está creada y que puedo hacer dos cosas. Queries, es decir, bueno, puedo generar consultas ya preformateadas de manera tal que a mi aplicación, a mi desarrollador les digo, bueno, esta es la consulta, y va a hacer los joins, y va a hacer toda la magia que hace por detrás. O puedo hacer mutaciones, ¿sí? Es decir, puedo hacer write-back, digamos, de estas consultas. Entonces, lo interesante que tiene, yo aquí tenía un lado, ya creada para avanzar, un query. Esto es nativo de Graph, por eso decíamos que es bastante simple. Para los que sabemos de SQL es distinto, pero bueno. Lo interesante es que tiene IntelliSense, ya con control más la barra espaciadora, me va dando ahí un poco de inteligencia sobre la estructura de los objetos que yo incluí dentro de esta API. Y tiene una estructura de tipo JSON tradicional, objeto, los ítems y toda la colección de ítems que tengo por debajo, finalmente hasta que llego a la columna, o vamos a correr esta query. Él automáticamente va a ejecutar contra los datos de Fabric, ¿sí? Vemos el result set. Esto lo puedo trabajar aplicativamente luego. Aquí están los customers que están incluidos. ¿Cómo la utilizo? Voy hacia arriba, botoncitos del copy endpoint, y ya me copio la URL que puedo utilizar dentro de mis aplicaciones. Está en preview. ¿Cómo me conecto a esta API? Porque bueno, no es tan feliz como, bueno, me genero la URL y me conecto de cualquier lado del mundo, ¿no? Bueno, tiene unas restricciones. Primero y principal, que todas las aplicaciones deben estar creadas dentro de Entra o Azure AD, con los permisos adecuados y demás. Y segundo, que por ahora la autenticación que maneja es únicamente a través de Entra, de Azure AD. No podemos conectarnos con OAuth o con IKI, por ahora no, pero es muy preview, solamente mediante conexiones de usuario. Así que bueno, nada, esto es una manera más de conectar nuestros datos. Yo creo que va a ser interesante, lo van a desarrollar, van a tener que agregar otros sistemas de autenticación porque claramente nuestras aplicaciones no residen todas en un ecosistema de Microsoft. Entonces, bueno, está en camino, nos prometieron que así va a ser. Muy contento de que haya otra manera de conectarse a los datos y no sea solo Power BI. Pero qué problema tenemos con Power BI, qué problema, ¿verdad? Que soy muy malo. Conectarse Soy con muy Power malo BI. escribiendo DAX. No puede ser, no puede ser. Bueno, listo. Hemos perdido la silla Y tenemos que estar de nuevo comparte José de nuevo. sí, pues hacemos primero la demo. Y después Vale, pues sí. nos damos. Vamos a hacer la demo y luego seguimos preguntando. Ya pasamos una sola vez.
Sí, te pongo yo uno. Muy bien. Vamos a hablar de mirroring ahora. Mirroring. Algo que también se anunció hace poco, que es la capacidad de espejar nuestras bases de datos directamente hacia Fabric. Históricamente, si trabajamos en proyectos de datos o warehouse o analítica, requería de un proyecto bastante largo, que era de conocer nuestra fuente de datos, armar nuestro modelo de analítica, importar todos esos datos, limpiarlo, bueno, requería un montón de trabajo. Entonces, lo que propone Fabric es, con esto de democratizar y de alguna manera simplificar el trabajo de traer nuestros datos de este único lugar, apareció Mirroring. Mirroring básicamente lo que me permite es dejar, como lo dice su nombre, ¿sí?, toda una fuente de datos, todas sus tablas, todos sus objetos, directamente de una forma transparente, con una experiencia de 3-4 clics, y generar una copia que se actualiza automáticamente dentro de Fabric, sin tener que hacer ningún ETL, sin tener que hacer un pipeline, sin tener que saber cómo copiar esos datos, ¿sí?, a una estructura de Fabric. Lo bueno que tiene es que por ahora está limitado solamente a 3 fuentes de datos, pero en camino vienen más. Es que cuando llegan a Fabric se terminan convirtiendo en una tabla delta, y residen en el OneLake. Ya una vez que están en el OneLake, lo puedo utilizar como cualquier artefacto más de Fabric. Integrarlo con un API, integrarlo con un poco de API. Entonces, hoy Mirroring acepta 3 fuentes de datos. Una de ellas es Azure SQL Database, la base de datos como servicio de Azure. Cosmos DB, dentro del ecosistema de Microsoft. Y Snowflake, fuera de lo que es Microsoft. Aquí tenemos una base de datos. Es una base de datos como servicio, un Azure SQL Database, ¿sí?, que está corriendo en Azure y que la vamos a espejar, ¿sí?, directamente dentro de Fabric. Bien, para esto, ¿qué vamos a hacer? Voy a ir a este iconito que me aparece en la experiencia de Data Warehouse. O sea, para llegar a esta experiencia, vamos a partir de cero. ¿Sí? Me voy a Ingeniería de Datos. Dentro de Ingeniería de Datos aparece el componente de Warehousing. Y dentro de Warehousing aparece este icono, ¿sí?, de Mirror, que me permite espejar por ahora estas fuentes. Probar con el database. Van a ver que la experiencia es bastante click-through, ¿sí? Solamente un par de clics. Me permite hacer una nueva conexión o reutilizar alguna que ya tengamos creada. En este caso es el mismo servidor que les mostré antes con el Management Studio, ¿sí? Servidor Mirroring y la base de datos es AdventureWorks. Entonces, nos conectamos a ese servicio y ahora lo que va a hacer es listarme todas las tablas y vistas, los permisos allá en esa conexión claramente. Y fíjense que mientras carga, acá está la opción ya por defecto, es automáticamente espejar futuras tablas. Es decir, que todo lo que aparezca en este esquema que yo tengo visibilidad, tabla nueva que aparezca, tabla nueva. La tecnología que corre por detrás de esto es CDC, o Change Data Capture, que nuestra fuente de datos, por eso no es que están todas las bases de datos abiertas para ver, sino que tienen que soportar esta tecnología, que básicamente lo que hace es poner triggers del lado de la base de datos que van traqueando los cambios que van ocurriendo en las tablas. Bien, es preview, con lo cual también hay limitaciones a nivel de datos. Bueno, básicamente como todo el Fabric. Bien, aquí aparecen varios iconos que están diciendo warning. Por ejemplo, tenemos datos Unicode, ya estos datos no están soportados todavía en Fabric, y algunas incluso hasta están en rojo, ¿sí? Porque, bueno, en este caso porque tiene un espacio, nombre de la columna. O sea,
ahí es un tema de diseño de modelo de datos. Pero, por ejemplo, si no tuviese una clave primaria, la tabla tampoco podría ser despejada, porque claramente los triggers tienen que identificar de alguna manera qué registros son los que van apareciendo. Entonces, bueno, si quisiéramos, podemos darle todo o nada, o sea, podemos elegir una sola, ¿sí? Destildo esta opción, o elegir una sola o múltiple, una que nos deje. ¿Okay? Product Description, vamos al otro lado, vamos a ver del lado de los datos. ¿Sí? Product Description, que es la tabla de origen, haciendo un count, 760. No pretendo hacer un performance testing de acá. Mi capacidad es bastante limitada del lado de Fabric, no, sale caro. Todavía. Sí. Bueno, ahí hice un preview de los datos y demás. Conectar. ¿Sí? Y me dice, bueno, el destino, ¿sí? Con qué nombre quiero crear esa base de datos despejada. O sea, acá se están construyendo los pipelines o los ETL, digamos, para cada una de estas tablas. Esto va a demorar unos minutos. Para despejar, lo primero que hace es un snapshot, es decir, agarro todos los registros, todas las estructuras y las recreo como tabla delta del otro lado. Va a demorar algunos minutitos. Tengo una ya creada. Vamos al Fabric. Aquí a Data Engineering. Workspace que aquí tenía una base de datos despejada. Ya con este icono flechita. Vamos a hacerlo mi rolera. ¿Y qué se crea por detrás? Como todo artefacto de Fabric de datos, y me genera un modelo semántico por default, que es el que voy a poder utilizar del lado de Power BI, por ejemplo. Analytic Endpoint, que básicamente me permite conectarme a un SQL Server y tirar consultas de datos que ya están siendo mirroreados al verbo nuevo. Y aquí, una vez que esto ya está funcionando, ¿sí? Aparece, la puedo detener o puedo pausar y volver a empezar la replicación, dependiendo de algo o no. Y puedo monitorizar cuándo fue la última vez que se replicó, si se replicó bien, si hubo errores. Bueno, es como que todavía para los que venimos de una solución analítica en donde creamos ETLs, que tienen fría y por el reenganche, y bueno, todas esas cosas creo que van a venir a futuro. Son tablas delta y yo puedo ver todo el historial de lo que pongo en tabla delta, requiere todavía programación. Esta interfaz debería mejorar de ese lado para Microsoft. Así que bueno, pero fíjense que tenemos un delay de 60 segundos. No iba a ser un performance test en esto porque demo este ya empezó. Ahí está, el nuevo. Esto que creamos recién, ¿sí? Ahí ya está corriendo, va a tardar unos minutos más en refrescar la cantidad de pilas, pero deberíamos lograr esas 760 que venimos de otro lado. Pasen aquí y me voy al workspace nuevamente. Ahora ya está nueva base de datos. Entro. Todavía no tiene nada, pero acá van a aparecer esas tablas. Podría hacer un modelo semántico o conectarme. Incluso podría hacer un shortcut de esto y juntar esto que estoy trayendo de un entorno SQL a algo que tengo en Lakehouse, que capaz que viene de Snowflake. Todo unido. Esta es un poco la idea de Mirror. Yo tengo una duda. Sí. ¿Qué es Snowflake? Snowflake es una base de datos también, pensada analítica, ¿sí? Que tiene almacenamiento columnar de terceros. Incluso, bueno, ahora vamos a nombrar. Sí.
hasta hace un tiempo era la competencia de Fabric. Y te termina. Acá están de la mano. Son amigos. Claro. Nos hemos hecho amigos. Lo que pasa es y tiene un porqué. Independientemente de como cliente, si elijamos Microsoft o si elegimos Snowflake, cuando uno pone los datos es muy difícil moverse. Son cientos de terabytes y demás, y el coste de moverlo. Entonces, bueno, ¿y qué hacemos? Bueno, previsores usan Power BI, y yo lo tengo en Snowflake. Y de Snowflake dirá, pero yo quiero que usa Power BI. Se dieron la mano. Ahora nos hablamos que antes no nos hablábamos. Ahora con esto, fíjate lo sencillo que ha sido realizar los pasos, y es otra de las novedades de Fabric, es el buscar esa conexión con el mundo exterior y no quedarse en casa. Al final, Snowflake no mencionaban a cada rato. sí. Es que es eso. Buscar parte de la extensibilidad que se está buscando, ¿no? Cada vez más funcionalidades integradas. Y que cuando te conectas a entidades externas o a conjuntos de datos externos o lo que sea, pues lo que tú decías antes, pues él te viene a ti, al final a tu Power. Está todo pensado, claro. Por la democratización, quiero decir. Las civilizaciones no son tontas. Hombre, es un negocio, al final no deja de ser un negocio. No, pero también lo que hay que pensar es que para la gente, la persona, el cliente final que lo está trabajando, realmente es un beneficio muy grande, porque tú no tienes que deshacer lo que ya tenías, y es lo que acaba de decir Mariano, es decir, si te tienes que poner a mover todo eso, y tú puedes seguir con tus contenedores y con tus bases de datos y todo tu entorno. ¿Cómo convenciste a Snowflake siendo tu competidor de que se venga, ¿no? A golpe de talonario, como hace Microsoft. Yo creo que ahí el culpable es Power BI, de alguna manera. El rollo de Power BI te ganó en ese aspecto. Claro. Y lo que están viendo es que es muy costoso que un cliente se mueva. Eso está claro, el cliente no se va a mover. Lo que digo es cómo no se te ocurre a ti crear tu propio Snow BI, ¿sabes? Eso lo han intentado muchos. Databricks tiene el suyo, Amazon tiene el suyo, pero al final ninguno de ellos llega a la potencia que puede tener una herramienta específica. Y hablo de Power BI como puede hablar de MicroStrategy, de Tableau, que son herramientas más potentes. Los otros son, como digo yo, son entornos de juguete, pues para según vas analizando datos, ir viendo lo que tienes, pero no son herramientas de visualización. Entonces, ninguno tiene como tiene Microsoft con Power BI. No lo tiene ni Amazon ni Google, tienen algo que le puedan hacer competencia. Hoy no. Pero tienes herramientas, como digo, externas. Tableau, Click, vale. Esas sí que están al nivel de Power BI. Las otras no. Es cierto eso, sí es cierto. Claro, o sea, la apertura al final ha sido buena para Microsoft. Ya en el mundo lo experimentó y ha seguido en esa línea, ¿no? Frente a quizás tiempos pasados donde no tenía esa apertura. Gracias. El tema de los multi-cloud shortcuts, un poco por ahí, ¿dónde tienes tus datos? En Amazon. No hay problema, puedes tener un shortcut e incluir en tu OneLake un acceso a los datos que tengas en Amazon Web Service, o en Google Storage, o en tu Dataverse. Eso sí que es Microsoft, o en Azure Storage, que sí es Snowflake. La apertura al final, para mí, es una estrategia. Y lo hace que te cierres a soluciones de terceros. Por tanto, la plataforma lo que haces es enriquecer. Fíjate que contra tus propios esto el mundo de Azure ya lo experimentado yendo a Linux, metiendo SQL Linux, que era impensable hace 2 años, ¿no? Bueno, más de Snowflake, del lado de Snowflake. Snowflake tiene un formato propietario que se llama Iceberg, que es una optimización de Delta Parquet, que es propietario.
y que había muchas organizaciones que habían hecho una inversión muy grande en esto. Entonces, por eso digo que se han hecho amigos. Es decir, bueno, anunciado, ahora van a ser compatibles. OneLake va a poder leer y escribir en formato iceberg, que para algunas compañías entiendo que es importante, y poder de alguna manera explotar todo de un solo lugar, independientemente de en qué formato esté almacenado, ¿sí? Pero bueno, es compatible con Delta, ¿no? Lo importante. Sí, la idea es ir quitando barreras en todos los procesos de forma tal que más gente se acerque y utilizar. Bueno, pues el OneLake del que hablabais antes, pues efectivamente es de lo que se trata, es decir, es tener un sitio al que podemos llegar con estos servicios y del que podemos tirar los datos y aprovecharlos y utilizarlos. Y lógicamente pues hablarnos con mucha gente del camino. Es un poco lo que nos ha estado haciendo la demo Mariano, donde podemos hacer mirroring no solamente de bases de datos SQL, sino de datos que tengamos en Databricks, en Amazon, Google, MySQL, Cosmos. En este caso no es un enlace en los datos, sino que es la copia de los datos. Y creo que faltaría tal vez un cuadrado arriba que es el One Security, ¿no? Es decir, bueno, ok, tengo todos estos artefactos. Lo que se anunció hace muy poquito también fueron las carpetas. O sea, antes teníamos los workspaces que venían de herencia de lo que era Power BI y empezamos a crear todos estos artefactos de datos dentro del mismo workspace. Entonces, cuando hablamos de workspace teníamos una sábana de cosas. Bueno, ahora... Venimos a sacar el filtro, ¿verdad? Sí, lo único... Sí, buscar. Venimos con ello. Ya hasta tenemos que poner OpenAI y Search ya para... Y bueno, crearon carpetas en las cuales se puede... Lo más importante es la seguridad, ¿no? O sea, es fundamental el tema de datos. Sí, no solo desde el punto de vista organizativo y estructurado, sino aplicar seguridad en dependencia de la carpeta. Bueno, esto era un poco lo que estábamos viendo, que Snowflake es una de las bases de datos soportadas para hacer este mirror, ¿sí? Y también adicionalmente Snowflake puede conectarse al endpoint de SQL. Es decir, yo puedo desde Snowflake generar una query que venga a Fabric. Digamos, eso es bidireccional. Y replicación en Delta también. Sí, correcto. Bueno. Power BI. Sí, ya aquí hasta mañana me dijo Roberto que podemos estar, así que sin problema. No, rapidito, porque en realidad... 10 minutos. 10 minutos para Power BI, qué triste. No, aquí lo bueno es que realmente hacía tiempo que Power BI ya tenía integradas muchas herramientas de inteligencia artificial, tiene mucha funcionalidad. Lo que se ha hecho es, pues bueno, mejorarlo y meterlo todo dentro de este gran señor Copilot que nos acompaña toda nuestra actividad que tenemos. Copilot lo que nos va a dejar es realizar las preguntas al modelo, construir informes mágicos y automáticos que en realidad si no tienes el modelo no vamos a ninguna parte, pero en realidad sí que le vas a poder realizar determinadas preguntas, te va a dar la respuesta. El modelo de datos siempre como base, y luego pues sí, tú vas a poder crear un informe o una página, vas a poder consumir parte del contenido y que te vaya haciendo sugerencias. Se ha avanzado incluso en el DAX, por la razón que sea, se le tiene miedo a DAX cuando es un excelente amigo, que no, Mariano, que el DAX es bueno. Seamos amigos del DAX. Nada como la lavadora, pero el DAX está ahí como un buen amigo. Pero sí es cierto que se ha avanzado muchísimo. Se le puede preguntar a Copilot y está devolviendo
código M te está devolviendo DAX y más que va a haber. Aquí lo que sobre todo en tema de Power BI lo que hay es que estar muy atentos, porque está claro que, vamos, novedad tras novedad, se ha mejorado la descripción. Esto ya existía, la narrativa en Power BI, y ahora se ha ido mejorando. Entonces, ha entrado Copilot con muchísima fuerza y, bueno, pues ahí, por ejemplo, tenemos ahora un par de ejemplos que le vamos realizando el prompt de cuáles son las ventas por categoría. Esto ya estaba, pero ahora está bastante mejorado desde el punto de vista de la optimización. Y bueno, pues tú le puedes decir, bueno, ahora háblame de un año en específico. Y así en este sentido es lo que se va a aportar en Power BI, el esfuerzo sobre todo lo vimos en Fabric como herramienta integradora, y como ya Power BI ya era tan bueno y estaba tan adelantado, pues les dejamos ahí con estas novedades. Y esto, bueno, básicamente era lo que queríamos contar. Hemos elegido algunos de los elementos entre tantas novedades y anuncios que hubo, y ha sido un placer compartirlo aquí con todos ustedes, con todos nosotros. Gracias nuevamente, Roberto. Te paso el micro. Aquí sobre esto hubo gente que nos dejó preguntas en el formulario, ¿no? Para poder hablar sobre ellas. Yo creo que, bueno, estuvimos hablando mucho sobre ello. Temas de LLM y LOS, te pone una slide muy rápida, ¿no? De alguna cosa que comentaron. De Databricks yo creo que, aparte del partnership y todo esto, realmente tampoco se ha dicho mucho de lo que yo he estado viendo, que van a trabajar, pero bueno. El romanticismo de la IA. Ahí me dejó loco y dije yo, ¿y esto qué pregunta es? Temas de IA generativa y realización de prompts avanzados y efectivos, automatizaciones y herramientas de low-code como Power Apps. ¿Alguno quiere contestar esta? Ahí entra lo de AutoGen. Claro. Generativa, prompts. Claro, prompts, tienes ahí Prompt Flow que te puede ayudar. Hay muchas herramientas por internet que te pueden ayudar a mejorar tus prompts, hacerlo más ricos. Entonces ahí sí puedes encontrar. Automatizaciones, pues con Fabric muchas cosas puedes ir trabajando, pues hay estudio, también te va a ayudar a hacer todo esto. Entonces, bueno, yo creo que hay mucho en la parte de low code, los Power Apps y todo eso, yo creo que también van a aportar mucho. Ahora, pues aquí esto no lo hemos tratado. Power BI Fabric, yo creo que ya lo habéis contado suficientemente. Desarrollo de modelos de IA generativa, migraciones y capacidades de Fabric. Luego, esta parte, tema de migraciones, os pongo unos enlaces, ¿vale? Que hay luego que yo creo que pueden resultar interesantes. Y ahora os voy a pedir, porque esta es una pregunta, de todo lo que se pueda relacionar con administración de dirección o automatización de un centro escolar. Lo comentaba antes, decía, no solo con un centro escolar, sino decir, oye, ¿cómo nos puede ayudar? Sobre todo, a lo mejor, la parte de IA generativa, a lo mejor es en la parte final, ¿no? Pero si vosotros que estéis más metidos en temas con Fabric, con Power BI, no solo un centro escolar, sino cualquier... Sí, tú, entra, Rodri. Escucha, Tú no te cortes. En la BIL habían presentado lo de Khan Academy, que es Sí. todo el tema este de educación infantil, y todo iba con el rollo de la parte de inteligencia artificial, de cómo ayudar a los niños, sobre todo los que tienen retos en el aprendizaje, de cómo con inteligencia artificial podías crearle bloques o módulos educativos completamente personalizados. Ya con la información de un individuo, ya le creaban el plan de estudios a esa persona. Democratización otra vez. Democrática, sí, pero yo creo que ayudar, porque muchas veces, que no quiere salir ahí mi primo que es profesor y la pregunta está, ¿quién? Vaca. Además, si tú sales mucho y haces muchas cosas ya por ahí él también hace muchas cosas, entonces... Hola, ¿qué tal? Ay, es que... No, realmente, claro, la pregunta fue mía porque mi primo me invitó y me dijo, oye, ¿no te vas a animar? Digo, sí, es un mundo completamente desconocido, pero sí que es verdad que todo lo que se mostró en la BIL, yo además en la parte educativa, está muy relacionado. O sea, todo lo que es el equipo de marketing que tienen detrás, he visto que han cambiado diferentes bloques, pero lo han llevado también a la parte educativa. Todo lo que estaba diciendo de Khan Academy es una burrada. Lo único que de momento solo está en territorio de Estados Unidos. Pero bueno, irá viendo poco a poco como pues, todo lo que... Como todo lo de aquí. Me parece brutal porque habéis dicho lo de la democratización y es verdad. Lo máximo que tenemos ahora es el Reading Coach, que es elige tu propia aventura, que es que no han inventado nada, solo que es que ahora es autorregulado por los peques. Eligen
personaje, les dan una historia y luego a través les dan pues lo que es el coach, que es les dan unas palabras que han fallado y a través de todos los datos que se están volcando, al final todo lo que hacen es coger todos los datos y a que los niños vayan directamente a los fallos que habían podido de palabras. Pues todo esto a mí era relacionado realmente y ahora que yo me meto en su jefatura de estudios el año que viene, era mi temor de querer automatizar todo lo máximo posible para llegar a la pregunta, que es lo que somos aquí, estamos hasta las 8:30. Pero hablábamos mucho de esto, ¿no? Lo comentábamos antes, la capacidad de poder, por ejemplo, hacer un pequeño robot con la documentación del colegio para resolver las preguntas de los profesores, el poder dar de alta, o sea, descargar no solamente a un centro de dirección de un colegio, sino de cualquier empresa más o menos pequeña que al final tiene unos recursos normalmente limitados para hacer tanto de automatización de cosas y de tareas, como a través de incorporar datos con Fabric, Dashboards en Power BI, etcétera, que pueden resolverle, lo decíamos antes, que con un 80%, o sea, que el 80% de los problemas, con un 20% de conocimiento de gente a lo mejor no es técnica, pero tiene interés, oye, y se pone a mirar ciertas cosas, puede resolver muchos problemas con las herramientas adecuadas. Power Platform. Ahí es sobre todo el tema de Power Platform, porque Power Platform no se hace. Aquí tenemos a Alex, que es otro también que sabe mucho. Claro, porque Te toca. Habla. No, porque al final, al democratizar la tecnología, hablamos siempre de democratizar, ¿no? Pero al final, con herramientas como Power Apps, Power Automate, lo que conseguimos es que el término, ¿no?, que utiliza Microsoft del Citizen Developer, ¿no?, que cualquier persona se puede convertir en un desarrollador y hacer sus propios procesos automatizados. Por eso, para procesos administrativos, es lo que ya estamos viendo en muchas empresas, que gente que eran los que antiguamente hacían el Excel enorme de que dependía todo un departamento, pues ahora los que incluso no hace falta tener ese conocimiento en Excel, sino que poco a poco con Copilot, ¿no?, con la inteligencia artificial generativa aplicada al desarrollo low code, conseguimos que con expresiones simples como, pues tengo un problema y necesito automatizar que se envíen estos correos cuando cargo esta documentación en un SharePoint. Con eso ya tienes un proceso que has automatizado en un momento. Con todas estas herramientas lo que se consigue es que un usuario que tenga interés poco a poco pueda construir todos esos procesos automatizados que antes obviamente tenían que pasar de la mano de un equipo de desarrollo y que estaba mucho más lejos de instituciones educativas y demás. Y en ese sentido Microsoft sí que está poniendo muchos más medios al alcance de los centros educativos con modelos de inteligencia artificial específicamente un poco más limitados para esos entornos, acceso también para que los estudiantes tengan disponibilidad de esos entornos y también para los docentes. Y nada. Bueno, venga, pues ya vamos a terminar. Simplemente, bueno, esto lo teníamos un poco de integración de iStudio, ¿no? Si a alguno pues le interesaba de iStudio con la parte de Fabric, LLMOps, ¿no? Para que lo tengáis un poco los flujos, ¿no? Que al final todo esto se basa siempre en, primero, con nuestro prompting, trabajamos, exploramos, trabajamos desde un punto de vista muy manual, desarrollando prompts, viendo que las cosas funcionan. Luego empezamos a decir, vale, yo ya tengo una idea de cómo tienen que funcionar. Todo me vale en un prompt, todo me entra, no me entra, necesito más información externa, pues ya vas eligiendo un poco lo que necesitas. Una arquitectura RAG, temas de Prompt Engineering. Oye, ¿mi modelo es suficiente, tengo que hacer un fine tuning? No, eso siempre lo dejamos para lo último y luego para después un poco más. Pero bueno, es una opción. Evaluación, ¿vale? Gestión de errores que podamos tener y luego lo operacionalizamos. Vaya palabra. Entonces, un poco siempre seguir estos pasos y ese flujo, ¿vale? Eso es muy específico de Prompt Flow, pero nos vale exactamente igual para cómo tenemos que hacerlo y cómo tenemos que ir trabajando sobre ellos. Y esto son los enlaces que os decía, ¿vale? Estos son enlaces de repositorio, la mayoría de Git, de la gente del grupo de CAD de Fabric, que están proporcionando para hacer todas esas migraciones. Había quien que preguntaba, migraciones para llevarnos todo lo que tenemos de entornos de Power BI, lo que teníamos a lo mejor en Data Warehouse y toda esta parte, aquí los tenéis. ¿Vale? Que yo creo que podéis entrar y es bastante interesante. Y con esto y un bizcocho, pues muchas gracias a todos. Venid para aquí arriba, los intervinientes y... Nada, muchas gracias a todos y no sé si queréis decir algo más
de último momento alguno. ¿Sí ya, ¿o ya habéis hablado suficiente? Sí. ¿Todo? ¿Ya hemos hablado suficiente todo? Pues nada, pues muchas gracias y... Gracias.